Mi nombre es Aldo Cayuba y le doy la más cordial bienvenida a este servicio dominical de la Primera Iglesia Bautista de San José. Para mí es un verdadero gozo poder contar con su participación en este precioso tiempo y es mi oración que Dios pueda desafiarle, fortalecerle, exhortarle y bueno, guiarle también al cumplimiento de sus buenos propósitos en su vida personal y en la vida también de su familia y de todos sus allegados. Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este tiempo de meditación de su palabra, de proclamación y pedir que el Espíritu Santo entonces nos fortalezca y que pueda guiar la predicación de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y en esta hora, Señor, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre cada persona que no te conoce, sobre cada persona que se está acercando, Señor, a la proclamación de tu palabra. Oramos para que tú puedas ministrarle, Señor, en tu espíritu y a través de tu espíritu, la verdad, la confianza, el poder, la gracia y la misericordia que tu palabra tiene. Y para tu pueblo, Señor, oramos que pueda ser para fortalecer la fe, la confianza, la dependencia y también el servicio en tu nombre, mi Dios. En tus manos encomendamos este tiempo de predicación, agradeciéndote de antemano por lo que tu Espíritu Santo va a hacer en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana es tomando decisiones que transforman, tomando decisiones que transforman. La verdad es que llevamos 2 años viviendo en una situación extraña y una situación un poco impensable para muchos. Nadie se imaginaba las implicaciones de lo que esto podría ser. Un amigo en son de broma nos envió una foto en la que estaba todo barbón y desaliñado diciendo, bueno, al principio pensé que la suspensión y las restricciones iban a ser de 1 a 2 semanas, máximo un mes, pero no pensé que tanto. Entonces me dejé crecer el pelo y la barba y parecía todo salvaje, parecía un náufrago. Y dijo, esa fue la última, la foto que me tomé un poco antes de afeitarme, cortarme el pelo y todo lo demás, porque pensé que lo podía hacer en la calle de manera normal como lo hacía antes, pero no fue así. Nos quedamos esperando una suspensión rápida de las medidas que se estaban tomando y no pensamos que iban a durar tanto. Lo cierto es que en este tiempo hay gente que tomó decisiones importantes para la vida de su familia y con previsión bastante inteligente, por así decirlo, tomó decisiones que han transformado y le han permitido encarar este tema de crisis mundial en una manera muy efectiva. Otros han postergado las decisiones un poco más, al fin y al cabo la tomaron y otros que todavía no toman ninguna decisión y a lo mejor ya han sido muy afectados en diferentes aspectos de la vida por causa de eso. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a la toma de decisiones? ¿Cómo debemos de tomar decisiones en general cada uno de nosotros? Esa es la meditación de esta mañana, de esta predicación. Hay un pensamiento, dice que todo camino transformador y largo comienza con un paso pequeño. Y un paso pequeño es el equivalente a una decisión. Las decisiones no siempre son dramáticas y gigantescas. Son decisiones, pueden ser pequeñas decisiones que nos van a llevar a un camino totalmente diferente. Quiero compartirles un poquito acerca de esta noticia que leí recién que dice un matrimonio decidió no vacunarse contra el COVID-19 y ahora sus 4 hijos son huérfanos. La última súplica de la madre, bueno, la historia completa nos dice de que una familia, la pareja decidieron no vacunarse porque son jóvenes, eran jóvenes de 42 y 49 años que no tenían factores de riesgo para el COVID, entonces decidieron que no se iban a vacunar. Les dio el COVID después de un campamento en el que estuvieron compartiendo con la familia y varias familias más y resulta de que la gravedad de la situación los llevó a una unidad de terapia intensiva. El esposo murió primero y 2 semanas después murió la mamá. Ahora, escúcheme, yo no estoy diciendo de que está malo, tan malo los que no se vacunan. No, no. Lo que estoy tomando es la noticia y las decisiones, las implicaciones de toda decisión que nosotros tomamos. Podría ser una decisión pequeña, sin embargo, en camino largo hace una gran diferencia. Podría ser una decisión grande. Lo que estoy queriendo demostrar con esta noticia es de que hay decisiones que nos marcan profundamente, marcan nuestra vida personal y la vida de nuestros seres queridos.
Entonces, es acerca de eso que vamos a estar hablando en este momento, en este tiempo. Ahora, cuando hablamos de tomar decisiones como cristianos, necesitamos recordar algunas cosas importantes y fundamentales. Y lo primero es que Dios nos llama a hacer para hacer. A nosotros los hijos de Dios nos llama a hacer para hacer. No es hacer para hacer, sino que es ser para hacer. Ahora, cuando hablo de esto, para poder explicarlo mejor, le voy a comentar lo siguiente. Yo soy boliviano de nacimiento y actualmente soy naturalizado costarricense. Cuando vine muchas veces a Costa Rica con mi pasaporte boliviano y visitando el país, mi identidad decía lo que puedo y lo que no puedo hacer en Costa Rica. Cuando me vine a vivir aquí a Costa Rica, yo no tenía residencia ni era tampoco todavía naturalizado. Y por 2 años en ese trámite de naturalización, mi identidad decía lo que yo podía y lo que no podía respecto al Estado costarricense, a mi condición de ciudadano. No podía abrir cuenta en un banco, no podía firmar contratos. ¿Por qué? Porque mi identidad decía claramente lo que puedo y lo que no puedo. Nacionalidad costarricense, perdón. En ese momento, entonces, el ramillete de posibilidades se me abrió mucho más ampliamente para desarrollar mi vida aquí. Ahora, cuando hablamos de la identidad cristiana es muy importante porque nos dice lo que podemos y lo que no podemos, lo que debemos y lo que no debemos. También está establecido dentro de la palabra del Señor. Ahora, ¿quién soy entonces yo? ¿Quién soy como persona ahora después de conocer a Cristo? En el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 8, se lo voy a leer, dice, versículo 2, 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Interesante porque en este pasaje hay 2 palabras que se unen. Uno es salvos y la otra es gracia. Son 2 palabras que están amarradas una con otra. Pero voy a empezar con la segunda palabra, la palabra gracia. La palabra gracia en este pasaje de aquí habla acerca del amor, la misericordia divina, ¿verdad? Que en nuestra condición pecaminosa, Dios en su gracia y en su misericordia, por esa condición pecaminosa que nosotros tenemos, nos da lo que no merecemos, que es la salvación, y no nos da lo que sí merecemos, que es la condenación. La palabra gracia tiene que ver con darnos lo que no es parte de nuestra ganancia personal o de lo que nosotros nos merecemos, sino que es el amor de Dios, es el amor de Dios, su misericordia, las que nos conceden la posibilidad de la salvación. En el versículo 4 de este capítulo 2 del libro de Efesios, dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Entonces la salvación reflejada por la gracia de Dios está llena de amor y misericordia para con nosotros. En el versículo 5 dice que, lo leo, pero Dios que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor por nosotros, versículo 5 dice, nos dio vida con Cristo, nos dio vida con Cristo. Es la gracia de Dios la que nos da vida en Cristo Jesús. Es la gracia de Dios también, de acuerdo al versículo 6, cuando dice que nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestes. Es decir, esa gracia que nos da lo que no merecemos, viene envuelta por la misericordia y el amor de Dios, que en Cristo Jesús nos permite nacer de nuevo y que en Cristo Jesús nos permite experimentar una condición de vida diferente, que en este caso el apóstol Pablo dice celestial, una condición de vida celestial. Entonces, eso es lo que hace. Cuando dice somos salvos por gracia, está hablando de eso, de que Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos en su gracia y su misericordia, que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y la posibilidad de experimentar algo diferente en la vida que nosotros llevamos. Pero la primera palabra dice salvos, pero ¿de qué somos salvos nosotros? ¿Salvo de qué? En primer lugar, el mismo pasaje de Efesios capítulo 2 nos explica de qué somos salvos. El versículo 1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados.
De tal manera que cuando habla de la condición de muerte por causa de nuestras transgresiones y pecados, está hablando de nuestra condición espiritual delante de Dios. Estamos muertos por delitos y pecados, estamos muertos por causa del pecado. Entonces, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la muerte espiritual, de la condición natural en la que nosotros nacemos por causa del pecado. Y en el versículo 2 dice, en los cuales andaban eh, conforme a los poderes de este mundo. Ustedes se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Es decir, somos salvos también del dominio espiritual del maligno, del diablo, del entorno espiritual maligno. Somos librados de la muerte, de condición de muerte por causa de nuestro pecado, y somos librados del poder del enemigo sobre nuestra vida. Y el versículo 3 también nos dice de qué otras cosas somos salvos. El versículo 3 dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Entonces, Él nos libra del poder pecaminoso de nuestra propia naturaleza carnal. Entonces no solo nos libra del pecado natural que nos acompaña y que nos lleva a la muerte espiritual desde que nacemos, sino que también del poder de la carne pecaminoso sobre nosotros, de la carne y su efecto pecaminoso sobre nosotros. De tal manera que cuando habla de ser salvos por gracia, no solo habla de esa condición espiritual, sino de una transformación completa en nuestra vida, de un rompimiento de poderes espirituales y de un rompimiento del poder de la carne pecaminoso sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro ser. De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces dice que somos salvos por gracia. ¿Quién soy yo? Soy una persona amada por Dios. Soy una persona redimida por Dios. Soy una persona que ha sido librado de la muerte, de la dimensión del poder espiritual maligno y también de las limitaciones naturales de su propia carne, de su propio pecado y su propia carnalidad natural. Eso es lo que soy. Mi identidad entonces me habla de ser un hijo de Dios perdonado y salvado por su gracia y su misericordia. Pero ¿para qué Dios hace esto? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 29 nos habla de cuál es el propósito de Dios para esto. En Romanos 8, 29, la palabra del Señor dice así, 29 al 30, voy a leerlo para tener mejor contexto. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que los llamó también los glorificó. Y esa salvación nos lleva a ser como Jesús. Nos lleva a ser como Jesús. Pero ¿para qué Dios nos predestina a ser como su Hijo Jesús? Veamos un poco más acerca de esto. ¿Para qué Dios hizo esto entonces? En Efesios capítulo 2, versículo 7, nos revela el apóstol Pablo el propósito de nuestra salvación, de ser como Cristo Jesús, de ser hecho a la imagen de Cristo Jesús. Versículo 7 dice de esta manera, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Él me transforma, me hace conforme a su Hijo para que yo me convierta en un canal de transmisión también de esas riquezas de la gracia y del amor de Dios que están reflejadas en mí. Es decir, el amor y la gracia de Dios se derramó sobre mí para que a través de mí también se derrame sobre otros, para que Dios pueda mostrar cómo la gracia y el amor de Dios actúa de manera transformadora en la vida de una persona. El versículo 10, el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Nos hace conforme a su Hijo para mostrar sus misericordias a todos los demás, pero también nos hace conforme a su Hijo para que vivamos las obras de su Hijo, para que vivamos las obras de su Hijo. Entonces, somos salvos por la gracia
¿verdad? Y el amor, la misericordia del Señor. Y esa gracia nos lleva a ser como Jesús. Nos lleva a ser como Jesús. Y ese ser como Jesús nos compromete a unas cosas muy importantes. En Efesios capítulo 2, versículo 9 y 10, como vimos, nos habla de estar comprometido con las obras que Dios ha hecho. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice que Dios espera profundamente que nosotros llevemos fruto. Juan 15, 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Entonces, el propósito de Dios es que seamos fructíferos. El ser como Jesús nos lleva a una vida de frutos, no a una vida cristiana, a una vida religiosa. Nos lleva a una vida de fruto para honra y gloria del Padre que está lleno de gracia y de misericordia. El ser como Jesús, entonces, nos compromete con ser personas productivas, no pasivas. Ser personas productivas. Mi identidad me dice en Cristo Jesús que yo debo ser una persona productiva, una persona productiva. Entonces, cuando les mencionaba acerca de mi nacionalidad y mi tiempo en Costa Rica en esa primera parte, tenía un poco de limitaciones porque, claro, mi identidad era de extranjero, pero una vez naturalizado, pues las posibilidades para mí crecieron. Y así es con la identidad del reino de Dios. Dios quiere que las posibilidades que Él nos brinda a través de esta nueva identidad rinda mucho fruto para honra y gloria del Padre, de tal manera que una evidencia de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús es el fruto que le damos y que damos para honra y gloria de su nombre. En Santiago capítulo 2, versículo 26, para reforzar este pensamiento, Santiago 2:26 dice, pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De tal modo que, como dije, una evidencia de la salvación es el fruto que genera nuestras acciones, nuestro servicio en el nombre del Señor. Ahora, decisiones transformadoras. Cuando Jesús nos habla de mucho fruto, nos habla del propósito que Él tiene para la vida de cada uno de sus seguidores. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 al 13, lo voy a leer, dice así, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se demostrará cuál sea, tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en Efesios capítulo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 13, nos habla de la posibilidad de fructificar, de construir, de dar para el Señor, pero también nos habla de la posibilidad de no hacerlo, de no hacerlo. La posibilidad de mucho fruto que nos dijo Jesús es también la posibilidad de ningún fruto, como lo dice este pasaje, que algunos pueden ser salvos así como por fuego porque no tuvieron absolutamente nada para brindar ni ofrecer al Señor. Entonces, el versículo 10 de este pasaje decía que hay un cimiento y ese cimiento sobre el cual se construye es Cristo Jesús. Ese fundamento en el versículo 11 inamovible es Cristo Jesús y en el versículo 12 nos habla de la calidad de esa obra cuando dice oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca y todos esos otros materiales. Nos habla de la calidad y termina diciéndonos que unos van a tener ganancia y otros van a tener pérdida. Entonces, es posible no dar fruto, es posible no dar fruto. De acuerdo a este pasaje, en el fondo nos dice que no podemos decidir no dar fruto porque toda acción, aunque sea pasiva, ya genera un fruto negativo en este caso.
De tal manera que este pasaje nos anima a decidir sabiamente llevar fruto para la honra y la gloria de Dios. Porque no es posible una vida cristiana pasiva o sin fruto. O damos fruto negativo o damos fruto positivo. Las decisiones son muy importantes para el fruto que debemos de tener o el fruto que queremos alzar para honra y gloria del Señor, para honra y gloria de su nombre. Pasos para la toma de decisiones transformadoras. Hay 5 consejos. Si Dios nos dice que somos personas amadas, cubiertas por la gracia y la misericordia de Dios, perdonados, redimidos para ser como su Hijo Jesús, y en su Hijo Jesús rendir mucho fruto, ¿cómo mis decisiones deben de ser tomadas de tal manera que lo que Dios espera de mí como persona pueda ser logrado y alcanzado en su gracia y en su misericordia? Bueno, les voy a dar 5 pasos para la toma de decisiones inteligentes para la gloria y honra de Dios. En primer lugar, en el paso 1, investigue e infórmese diligentemente. Cuando hablamos de informarnos diligentemente, tenemos 2 fuentes principales de las cuales nosotros, para tomar decisiones sabias, debemos acudir o debemos de buscar. La primera es la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La primera fuente de investigación para la toma sabia de decisiones es conocer la voluntad y el propósito de Dios. El capítulo 12 de Romanos nos dicen: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y comprendan cuál es la voluntad de Dios. Pero si lo leemos al revés, vamos a tener un sentido un poquito diferente, o vamos a profundizar nuestra comprensión del texto. Porque cuando nosotros conocemos la voluntad y el propósito de Dios manifestado a través de su palabra, entonces vamos a poder ofrecer un sacrificio a Dios inteligente, comprendiendo lo que Dios está esperando de nosotros. Hermano, hay gente muy bien intencionada actualmente en todo lado que quiere ofrecer un fruto a Dios bueno para la honra y la gloria de Dios y para el beneficio de su vida, de sus familias, pero no conocen la voluntad de Dios, desconocen el propósito de Dios, desconocen lo que Dios quiere. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, es cuando podemos ofrecernos como sacrificio vivo para reflejar esas buenas obras que Dios espera que sean reflejadas a través de nuestra vida y que expongan su gran misericordia y amor a quienes no le conocen. Por lo tanto, si hay algo que yo necesito conocer para tomar decisiones importantes y transformadoras, es el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Sin ello, no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿cuánta certeza tienes tú respecto a la voluntad de Dios? ¿Y cuántas de las decisiones que tú tomas son guiadas por la certeza del propósito de Dios para la humanidad y para tu vida en particular? Escudriña la palabra de Dios, conoce el propósito de Dios. Eso es fundamental para tomar decisiones sabias. En segundo lugar, no solo debemos de investigar en la palabra de Dios la voluntad de Dios, pero también en la situación en general. Y para eso tenemos el ejemplo de Nehemías. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, vemos cómo este hombre de Dios se informa de la situación para tomar decisiones inteligentes. En primer lugar, decirles que Nehemías, para ponerlo en contexto, es uno de los líderes que marcó profundamente la restauración de Israel. Sus decisiones llevaron a Israel a estar preparada para el cumplimiento de la promesa divina cerca de 400 años después, porque él cumplió tuvo una visión importantísima respecto a la ciudad de Jerusalén, la cual era necesario para el cumplimiento de las promesas divinas. Él actuó conociendo la voluntad de Dios
no adivinando cuál era la voluntad de Dios. En el versículo 8 y el versículo 9, la palabra del Señor dice así: recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Está hablando aquí, Nehemías está reconociendo plenamente la autoridad y la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, tanto en juicio como en perdón. Y basado en eso, en la situación que él ve, comprendiendo el propósito divino y viendo la situación actual, él hace y toma las decisiones que posteriormente van a llevar a la reconstrucción del muro de Jerusalén y el restablecimiento progresivo de la nación judía en su lugar. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 1 también dice: llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Es decir, él se informó, preguntó cómo está la situación y preguntó de primera mano, obtuvo información de primera mano, investigó qué era lo que estaba pasando. Entonces, él conocía la voluntad de Dios, pero contrastó la voluntad de Dios con lo que estaba pasando en ese momento, se informó de la situación y basado en eso, ¿verdad?, toma decisiones inteligentes. Entonces, investigue diligentemente cuál es la situación en el propósito y la voluntad de Dios y en lo que está pasando alrededor suyo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tomar decisiones sin conocer la voluntad general de Dios, sin conocer su voluntad específica para nosotros y peor aún, basado en chismes, en cuentos y en mentiras? Pienso un poco en la noticia que le leí al principio y una vez más, no estoy apoyando ni diciendo que el que no se vacuna está mal. Estoy diciendo que cuánta información tenemos nosotros para tomar una u otra decisión. Hemos acudido a fuentes apropiadas, serias, responsables, o estamos tomando decisiones sobre la base de chismes. ¿Cuántos problemas de relaciones interpersonales se dan porque tomamos decisiones sin haber acudido a fuentes primarias de información, con noticias distorsionadas? Bueno, lo que hizo Nehemías fue informarse y eso es algo muy importante. Si vamos a tomar decisiones importantes, transformadoras, decisiones que van a edificar nuestra vida, que van a asegurar un futuro, necesitamos estar informados entonces de toda nuestra situación, tanto del propósito de Dios como de la situación en el mundo, Ahora, en segundo lugar, evalúe los costos y las implicaciones del sí o del no, de la toma de decisiones. Ok, tengo la información y ahora pongo sobre la mesa y voy a analizar si sí o si no, qué pasa si tomo esta decisión, qué pasa si no la tomo, cuáles serían mis ganancias, mis riesgos, pérdidas. Es decir, necesitamos estar conscientes de eso, del costo y sus implicaciones. En el libro de Josué, capítulo 24, hay una escena muy interesante acerca de esto. Versículo 13, adelante dice: a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y que no construyeron. Vivieron en ella y se alimentaron de viñedos y olivares que ustedes no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor, sírvanle fielmente, dice Josué al pueblo. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora ustedes habitan. Pero por mi parte, yo, mi familia y yo serviremos al Señor, dijo Josué. El pueblo respondió: eso nunca pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses.
Y le vuelve a repetir Josué, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan, escuchen lo que dice, y sirven a dioses ajenos, Él les echará encima y les traerá, se les echará encima y les echará el desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás. Nosotros no dejaremos de servir al Señor. ¿Cuál es el costo de vivir con Cristo y cuál es el costo de vivir sin Cristo? El pueblo sabía lo que era vivir bajo el yugo de la idolatría. Lo vivieron en Egipto en condición de esclavitud. Vieron la mano poderosa de Dios tomarlos, rescatarlos de la condenación, de la esclavitud y de la muerte en Egipto y llevarlos a ese sitio. Y el Señor le dice, Josué les recuerda, vean cómo vivíamos cuando servíamos a esos otros dioses, vean cómo vivimos ahora que servimos al Señor, escojan ustedes qué es lo que van a hacer. Y está poniendo muy claramente las consecuencias de tomar la decisión de caminar con el Señor o de apartarse de Él. Entonces tome en cuenta los hechos, las implicaciones de permanecer o dejar al Señor, las consecuencias de cada situación, de cada decisión que usted va a tomar. Solo cuando estamos bien informados, mis hermanos, podemos tomar sabias decisiones. Muchos cristianos a veces espiritualizan demasiado estos aspectos que son importantes de la vida. Toda decisión trae sus consecuencias y antes de tomar nuestras decisiones debemos conocer las implicaciones de tal decisión. O sea, no puede tomar usted una decisión a ciegas. No debe tomar una decisión a ciegas, a no ser que las circunstancias y usted buscando el rostro de Dios no tenga otra alternativa y ese sea el camino y el sendero, camine por él a pesar de la duda, porque al fin y al cabo es la salida que Dios le ha dado. Pero es riesgoso tomar decisiones sin medir las consecuencias de cada una de ellas. En tercer lugar, ore y consulte a Dios. En Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 9, volviendo a Nehemías, la palabra del Señor dice así, le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en tu siervo, en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Y en el versículo 8 dice, recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo les dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica sus mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Entonces Nehemías busca el rostro de Dios, afirma el carácter amoroso y fiel de Dios en el versículo 5 y en el versículo 6 habla de permanecer e insistir en la oración. Te suplico, dice él, que me prestes atención. Por favor, fija tus ojos en mí. Hace una declaración de pecado en el versículo 6 y 7, en lo que reconoce su debilidad, y en el versículo 8 y 9 hace una afirmación de la misericordia de Dios. Entonces, a pesar, interesantemente, Nehemías, en su oración resalta varios elementos. Número uno, si bien es cierto, él ocupaba un lugar de privilegio en el imperio persa en ese momento y gozaba de una posición de privilegio y riqueza y de prestigio, eso no fue la base de su decisión para servir al Señor, para abrazar la visión que Dios le había dado, sino que más bien él se rinde totalmente ante Dios y determina depender de él plenamente para lograr que la misión que Dios le había puesto en el corazón pudiera ser ejecutada. Busca el rostro de Dios hasta ver a Dios yendo delante de él, porque él en la narración bíblica dice, Señor, ábreme puerta para que yo pueda con el rey conversar y que haya gracia delante de él. Yo voy a estar atento para que tú me muestres el momento en el que yo debo hablar con el rey.
Entonces, él no depende en absoluto de no pone confianza en su capacidad, su riqueza, su prestigio, sino que se apoya totalmente en Dios para esto. Hay que consultar al Señor, no solo lo que podemos hacer, sino consultar por el propósito de Dios. O sea, aunque usted pueda hacer algo, usted necesita preguntarle a Dios. Usted tiene que llegar a la convicción de que Dios le está guiando para eso. La información y el buen deseo de ofrecer fruto a nuestro Dios o de tomar decisiones para el bien de nuestras vidas y familia no son suficientes para hacer bien las cosas. Es necesario ir más allá de las buenas intenciones y buscar la guía, la aprobación, la dirección de Dios a través de la oración. Por lo tanto, orar y consultar con Dios es una cuestión importantísima. En cuarto lugar, decida y actúe. Decida y actúe. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice así: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio. Entonces, en Timoteo nos damos cuenta que la toma de decisiones implica valentía, valentía. Y esa valentía viene como resultado de avivar la fe y la confianza en Dios para actuar sobre lo que ya sabemos que es la voluntad y el propósito de Dios. No se avergüence de las decisiones tomadas en la confianza que Dios le ha dado a usted de que su propósito se está cumpliendo en ella. A veces tomamos decisiones, pero no nos mantenemos firmes en ella. Y eso vamos a hablar después. Pero decida, ya usted conoce la situación, le preguntó al Señor, conoce la voluntad de Dios en general. Dios le muestra cuál es su propósito. Entonces tome la decisión, deje de dar vueltas, deje de procrastinar, de dejar para otro momento decisiones que son importantes para su vida. Decida y actúe. Y una vez usted haya decidido y actuado, lo que queda es mantenerse firme, manténganse firme en el Señor, ¿verdad? En la decisión, en la confianza que Dios le ha dado. En Lucas capítulo 9, versículo 62 dice: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Eso es lo que dice Jesús. Que no alguien que toma la decisión y que comienza a mirar de nuevo atrás, no es digno del reino de los cielos. Si las decisiones que usted toma no lo van a llevar a algo nuevo y transformador por delante, no lo van a llevar a algo nuevo y transformador por delante si usted sigue mirando para atrás. Deje de mirar atrás. Cubra con la gracia y el amor de Dios lo que queda allí. Dios le ha salvado de su pasado y de las consecuencias de él. Mire hacia adelante. Jesús dijo que el que mira para atrás no es digno de él. No es digno de él. Manténgase firme mirando hacia adelante. Y en esa firmeza usted tiene que ser paciente también. Nuestras decisiones, como dice Santiago, ¿verdad? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia lleva a feliz término la obra para que ustedes sean perfectos e íntegros sin que le falte absolutamente nada. Tenemos que tener paciencia, permanecer en esa decisión, permanecer pacientemente para encontrar y lograr el fruto. Entonces, la idea sería, lo que Santiago nos dice es que nuestras decisiones probablemente no van a cambiar las cosas de manera inmediata, pero las cambiarán en el nombre de Cristo Jesús. Permanezca en sus convicciones de fe, esas convicciones que usted tuvo al tomarlas, porque usted consultó con Dios, usted preguntó a Dios, usted analizó el propósito de Dios y toma la decisión sabiendo que Dios le está favoreciendo y bendiciendo. Permanezca en eso aunque no se vea de manera inmediata y confíe en las promesas respecto a la voluntad de Dios. Entonces son 5 pasos a través de los cuales le animo para que usted en este tiempo de crisis pueda tomar estas herramientas y buscar un nuevo camino, un nuevo sendero, un sendero fructífero para la honra y la gloria de Dios y para la fortaleza de su propia vida
y familia. Que el Señor le bendiga grandemente.